Aquí en Tlalnepantla, una vez más, vamos a apoyar a esta familia. ¿Qué tal, caballero? ¿Por qué lo pararon? ¿Sabrías qué hacer si te detiene la policía en tu coche? Al parecer, la mayoría de los mexicanos tampoco. He ahí el por qué estos videos son tan exitosos. En México, solo el 26% de las personas conoce sus derechos fundamentales. El 70% de los mexicanos carecen de un conocimiento básico sobre sus derechos y las leyes que rigen su vida. Al no tener información ni conocimiento, las redes sociales se han convertido en un espacio donde abogados, abogadas y abogades, sobre todo jóvenes, difunden información, educan y democratizan el conocimiento legal, haciéndolo accesible para todos. Sí, joven, yo tengo facultades de seguridad, de tránsito, de la bancaria, de medio ambiente, de todo. Demuestran la identificación con su nombre, cargo y tienen la obligación de identificarse. Hay todo un espectro de abogadas y abogados explicando desde lo más básico sobre leyes hasta procesos complejos. Yo te voy a explicar, amistad, si no sabes lo que es cohecho, vinculación a proceso. Hablando y poniendo ejemplos cotidianos como la casa de los famosos y el acceso a la justicia. Muchas personas dicen, es que es un guión, es que es un contrato, es que está inventado. Y es esas tres. Qué triste, qué lamentable y qué jodido. Productora y una televisora se preste a construir narrativas así inventadas. ¿Qué significa ser creador de contenido y a la vez abogado? ¿Por qué hablar de derecho en redes sociales? Esto y más, hoy en Pulsar. Bienvenidos a Pulsar. Nos acompaña Leslie Jiménez, mejor conocida como Leslie Who, maestra en Derecho y especialista en Derecho Penal por la UNAM, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero y quien además cuenta con una plataforma muy grande donde acumula 152,000 seguidores. Esto lo consiguió hablando sobre leyes y derecho con un enfoque feminista y de justicia social. Bienvenida, Les, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿qué te motivó a crear contenido sobre derecho en redes sociales? ¿Te imaginaste que la gente le iba a interesar? La verdad es que todo surgió a partir de justamente el trabajo que comencé a hacer de dar consultoría sobre temas de derecho penal, cómo facilitar la denuncia, y esto fue muy a la par justo cuando también entré a Impunidad Cero, ¿no? Impunidad Cero es una organización que trabaja mucho este tema de facilidad y acceder a la justicia a partir de herramientas como denuncia.org, que es una plataforma que facilita la denuncia, y fue a partir de ver estos ejercicios que comencé a crear contenido, primero en Twitter, que ahora es X, pero para mí siempre será Twitter, y posteriormente pues en TikTok. ¿Y cómo crees que TikTok y otras plataformas están cambiando la manera en la que los jóvenes aprenden sobre derecho? Creo que TikTok es una herramienta que incluso ha venido a desplazar buscadores, ¿no? que mucho tiempo nosotros pudimos utilizar para aprender o estudiar en la escuela, y facilita este acercamiento de explicación en 1 minuto, 3 minutos sobre temas bastante áridos o complejos, y que justamente da la posibilidad de que las personas no solamente se queden con la información, sino que puedan fomentar en ver a partir de los comentarios qué tan cierto, qué no tan cierto, y poderlo buscar en otros lados. Justo hablando de estos temas que son a veces difíciles de explicar, yo he visto que haces contenido hablando sobre leyes, pero a veces nos pones ejemplos como la casa de los famosos. Uh-huh. ¿Por qué haces esto? Porque cuando hablamos de derecho todavía sigue siendo un tema bastante árido. Aunque podamos buscar diferentes áreas o diferentes materias, sigue siendo bastante árido y hasta cierto punto conflictivo para las personas. Las personas solo se interesan en el derecho a partir de que hay un conflicto. Entonces mi intención es desmitificar el conflicto, desmitificar el por qué debemos interesarnos de lo que está pasando y reflejar lo que el derecho nos cruza todos los días, desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, en varios ejercicios cotidianos, desde ir a comprar unas papitas a la tienda porque ya estás pagando incluso un impuesto y haciendo una compraventa, hasta el hecho de que seas presenciar programas de televisión donde podemos ver actos de violencia, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que hubo un creciente ola, digamos, como de abogados, abogadas, sobre todo abogados, ¿no? Uh-huh. Hablando sobre derecho en TikTok, pero todos sus videos eran como, ¿qué hacer si te detiene la policía? Uh-huh. ¿Qué hacer cuando estás en tu coche y llega un policía de tránsito? ¿Qué? Tu contenido decidiste enfocarlo no necesariamente al qué hacer.
Intenté hacerlo también, justamente tengo por ahí de mis primeros videos virales, es qué hacer en un tema de detención en una marcha. Porque justamente muchos abogados se enfocan como de que qué hacer si la policía te detiene, ¿no? Y sí, es importante hacerlo, pero incluso hasta cierto tipo de actos de autoridad sí hay un enfoque de género y de otras cuestiones transversales que creo que es importante poderlo nombrar justamente en temas, por ejemplo, de voy a una marcha feminista, ¿qué me puede pasar ahí, no? Uh-huh. En tu opinión, ¿cuáles son los temas legales que más preocupan a los jóvenes hoy en día? Híjole, es una pregunta bastante interesante porque justo creo que todavía estamos abordando el derecho desde el conflicto, pero creo que las principales dudas que puedan surgir o que están surgiendo, y también deberíamos verlo incluso desde lo que le interesa a las mujeres y a los hombres jóvenes, creo que tiene que ver justamente con detenciones ilegales, con conflictos derivados, por ejemplo, de violencia sexual, lo que sí es algo que buscan cotidianamente, al aspecto también que tiene que ver con las denuncias familiares, ¿no? Ha habido un boom últimamente en preguntarse estos aspectos de violencia y cómo poder denunciar, y creo que el último punto sería justamente sobre acceder a servicios legales para poder interrumpir el embarazo, ¿no? Cómo poder acceder a mis derechos relativos a sexuales y reproductivos sin ser criminalizada. Entonces a los jóvenes sí les interesa el derecho. Así es. Tú como abogada, con perspectiva de género, ¿cuáles son los temas legales que más te preocupan? Híjole, creo que hoy por hoy esta pregunta tiene muchísimo peso por todo lo que está sucediendo en las transformaciones estructurales del Estado. Creo que lo que más me preocupa sigue siendo el tener visibilidad y presencia de las mujeres en el ámbito legal, ¿no? No solamente el saber que hay mujeres abogadas, sino que están ejerciendo en la carrera. Y además de esto me preocupa el acceder a los derechos a partir de estos cambios estructurales, en el sentido de poder tener estas luchas significativas y logros que se han tenido en ciertos espacios, como por ejemplo el judicial, o en su caso reconocimiento simbólico de las autoridades de están cometiendo cierto tipo de actitudes negligentes para el acceso a la justicia en caso de mujeres. Entonces me preocupa que esto pueda no darse o darse de manera pues un poco más paulatina. Uh-huh. ¿Qué papel crees que juegan las redes sociales en la democratización de la información? Un papel importantísimo, porque las redes sociales están para entretenernos, para darnos una visión diferente del mundo, pero también para recordarnos que estamos interconectados aunque no estemos juntos. Y eso es importantísimo, por ejemplo, el tema de las autoridades. Durante la pandemia muchas fiscalías como que se rehusaron a transitar a medios digitales, y esto es importante recordarlo, que hoy en día con las redes sociales también, además de ver el tren del baile, las autoridades tienen que también estar presentes y recordarle a las demás personas, hey, aquí estoy, no necesitas denunciar, necesitas reportar algo, tienes la posibilidad de hacerlo también a partir de medios digitales. Que eso es algo que, sí, en un primer momento, por ejemplo, hablando de TikTok, uh-huh, no estaban, ¿no? Estas instituciones, pero ahora el Consejo Ciudadano, Secretaría de las Mujeres, InMujeres, están presentes, uh-huh, en TikTok, y precisamente con esto que dices, con líneas de atención o contestando estas preguntas de qué hacer. Así es. Entonces, me quedo con eso. Más allá de los bailes o el tren del baile, también las redes sociales nos permiten conocer sobre nuestros derechos. Nos vamos a un corte, pero al regresar seguiremos platicando con Leslie Jiménez sobre jóvenes, leyes y redes sociales. Quédate con nosotras en Pulsar. Pulsar, continuamos. Pulsar, regresamos. Cuéntame, ¿qué sabes sobre las leyes de México? Sobre las leyes de México sé que pues están hechas para regir al país, para que se haga lo correcto, para buscar justicia en el país. Pues básicamente lo que establece la Constitución. Yo estudio una carrera social administrativa, entonces siento que llevo materias de eso, pero la verdad como que no son muy digeribles. Casi no les ponemos atención en general mis amigos y yo, pero sí lo he aprendido en base a esas materias. Y si quieres saber sobre leyes, ¿dónde te informas? Yo la verdad, por las materias, sí voy directamente, busco páginas confiables de gobierno, o sea, referencias y eso. Noticiarios, básicamente radio, diferentes estaciones, diferentes comunicadores, diferentes ideas. ¿Y qué opinas de que ahora hay muchos abogados y abogadas que están creando contenido hablando sobre leyes? Pues está súper bien, porque creo que es una nueva manera de informar a la gente, y es algo súper rápido, súper eficaz. Pues está muy bien, la verdad le llega a muchísimas personas que pues normalmente no saben o no están dispuestos a buscarlo o están muy desinformadas, entonces siento que está bien. Me parece maravilloso porque hay áreas del derecho que son poco sabidas por el público
y de esa manera pues se abre una ventana de oportunidad como para conocer algo que es completamente desconocido y que puede ayudarnos, ¿no? Se me hace interesante desde las cosas más básicas, como qué haces en un accidente, problemas de arrendamiento, este tipo de cosas se me hace muy valioso. Estamos de regreso en Pulsar, entre memes, TikToks y redes sociales, hoy hablando sobre jóvenes y leyes, ya que para la mayoría de los jóvenes es una oportunidad para consultar y conocer más sobre temas de derecho y despejar sus dudas. Tú eres una mujer abogada, joven, y encima creadora de contenido, ¿no? En un espacio digital donde hay muchos abogados, ya me dirás tú si sientes que hay más abogados que abogadas, haciendo contenido sobre leyes. ¿Hay retos particulares a los que te enfrentas por ser mujer, creadora de contenido y abogada? Sí, definitivamente. Y creo que en mi percepción sí hay más abogados, creadores de contenido, que incluso son más visibles, precisamente por el abordaje que a veces pueden dar. Porque todavía cuando hablamos de derecho y queremos hablar de derecho, feminismo o derecho y perspectiva de género, que es como esta forma medio suavecita de meterles feminismo en el derecho, sigue estando un poco resistencia por parte de las personas que incluso consumen el contenido. Entonces, el principal reto yo creo que ha sido el que la gente tome en serio lo que estás diciendo, ¿no? Con los últimos, por ejemplo, videos que he estado realizando sobre las últimas reformas, siempre viene como esta pregunta de ¿y tú sí sabes lo que estás diciendo? Y en cierto punto a mí me parece que es un reto para poder bajar más la información, pero también sigue siendo como un sesgo de decir, bueno, es una mujer que a lo mejor no parece abogada, que me está hablando de temas legales. Que eso también, no sé, responde a ciertos estereotipos de género, ¿no? Así Porque es. ¿cómo tendría que verse una mujer? ¿Cómo tendría que verse una mujer abogada? ¿Te has enfrentado a estigmas por crear contenido? Sí, y creo que esos estigmas también vienen por este cambio generacional de entender que las personas ya no están consultando en un Wikipedia o en un buscador, ¿no? Que incluso los estudiantes están yendo a redes sociales para aprender temas como por ejemplo amparo, que es bastante árido. Entonces sí creo que hay todavía una clase de resistencia, porque incluso desde esta mirada tradicional de los abogados, la creación de contenido tiene que ser de una manera muy estructurada, muy formalista. Entonces es ir rompiendo este bloque, que afortunadamente creo que no me siento sola, porque sí hay varias abogadas que lo están haciendo y la están rompiendo en otros espacios. ¿Tienes el nombre de otras creadoras de contenido abogadas? Sí, por ejemplo, Carla Esquiofé, que habla justamente de temas de vivienda, habla de temas también justo como este análisis no solamente constitucional, sino también este análisis social y justicia. También está Marce Torres, que habla como desde esta mirada también más social, ¿no? De cosas como más cotidianas. Y hay un montón de abogadas también que hablan desde materia familiar, que lo están empezando a hacer como desde estos espacios también bastante cotidianos, pero para mí ellas dos son mis más grandes referentes para creación de contenido. ¿Crees que hay una diferencia en cómo son recibidos los creadores de contenido sobre derecho según su género? Sí, claro. Si tú buscas, por ejemplo, a abogados que hablan sobre contenido, muchas veces son abogados que siempre van a salir de traje en los videos o van a hablar como desde esta seguridad, ¿no? De lo que les da hablar de derecho. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, sí ha sido un reto en que incluso la edición de los videos es diferente. Le echan más ganitas a la edición, al enganche para que te quedes a ver el video. Y en el caso de los abogados hombres, pues no, o sea, es bastante lineal, es bastante seguro y muy predecible el contenido que puedas ver de ellos. Hablando de desafíos, ¿cuáles son los desafíos de crear contenido en redes sociales? Creo que el principal desafío es tratar de hablarlo desde una condescendencia, y es algo que particularmente yo creo que es algo que me sigo yo enfrentando, porque a lo mejor para mí va a ser muy fácil sentarme y explicar, bueno, mira, pasó tal cosa, pero incluso cuando viene alguien a corregirte, alguien que no es abogado, pues siempre sale este ladito del ego, ¿no? Decir, no, pero tú, ¿por qué me estás corrigiendo? Entonces creo que el primer punto es la condescendencia, y en segundo lugar es bajar la información de manera sociable. Y también creo que la revictimización, a veces a mí me pasa que no hablo de ciertas cosas porque me parece que puedo explicarlo, pero también hay un tema de las víctimas que están viviendo el asunto, el caso en ese momento, y más que explicar, creo que también es buscar la forma de que no sea revictimizante. Y es que no es posible, después de tantos casos que se han hecho virales, estamos teniendo que salir a decirles tipo de publicaciones, además de las filtraciones sobre videos, fotografías o cualquier clase de indicio en una investigación de este calibre, sigue perpetuando la revictimización y sigue colocando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad dentro del sistema de justicia penal.
justo cómo crees que las redes sociales o cómo has visto el acercamiento que tiene tu audiencia, que me imagino que la mayoría son jóvenes, hacia estos temas de derecho. La verdad es que me ha dado mucho gusto en los últimos videos porque justamente hablando de la Casa de los Famosos, es creo que el ejemplo más inmediato, nos permite también darnos cuenta que también se cuestionan esos aspectos, ¿no? De si pasó tal cosa, sucedió tal situación, no hubo una respuesta de tal forma, entonces están cuestionando y se están preguntando e incluso ya me dejan preguntas muy concretas, ¿no? De, oye, ¿puedes hablar de esto? Me enteré que pasó esto, ¿me puedes explicar? Y la verdad es que a mí como creadora de contenido ver ese tipo de interacción no solamente me da gusto de seguir creando contenido, sino de saber que sí están pasando cosas del otro lado de la pantalla. ¿Cómo ves el futuro de la educación sobre derechos en plataformas como TikTok? Me parece que debe de tomarse en cuenta, y más también por la nueva coyuntura de la reforma judicial que acaba de suceder, es algo que deba pasar, ¿no? Tener que pensar en abogados, no solamente que hablen a las personas en una sala de audiencias, sino que abogados que se tengan que comunicar con las personas, explicar qué hacen, por qué lo hacen de tal manera, cuál es la función del juez, y además de esto tiene que replicar a las universidades. Sí o sí, las universidades tienen que cambiar este paradigma de enseñar derecho. Pensemos en abogados que no solo hablen a través de una sala, sino también en redes sociales para que los jóvenes podamos entender mejor los temas. Me quedo con eso y nos vamos a un corte, pero al regresar seguiremos aquí en Pulsar, así que quédate con nosotras. Pulsar, continuamos. Pulsar, regresamos. Estamos de regreso en Pulsar, entre memes, TikToks y redes sociales, con la creadora de contenido Leslie Hu, que nos platica sobre derechos humanos, todo lo que necesitamos saber sobre las leyes. Y ahora sí, nuestra parte favorita del programa, porque Leslie nos va a compartir cuál fue su contenido más odiado. Híjole, odiado por las personas. Yo creo que fue cuando hice un video hablando de un creador de contenido que fue detenido y que muchas personas ya decían que lo habían sentenciado, y inicié el video diciendo que no era responsable de ese delito. Híjole, los comentarios se hicieron... ¿Quién era? ¿Se puede saber? Es que el Fofo Márquez. Ah. Sí, es la primera vez que tuve que cancelar comentarios porque era de... ¿Y lo detuvieron y luego qué pasó? O sea, ¿tú yo había dicho que todavía no era responsable. O sea, lo que había pasado es que lo habían vinculado a proceso apenas, y los medios retomaron que ya era culpable, era responsable, y aquí es importante precisar que en cada etapa procesal pues va pasando cada cosa diferente. Entonces aquí había dicho, no es culpable, apenas lo vincularon a proceso. Entonces las personas como que dijeron, tú estás defendiéndolo, y ya. Claro, que ahí también entran las cosas que no entendemos a veces, ¿no? Sí. Como qué es una detención, qué es una vinculación a proceso, qué es la prisión preventiva. Así es. Todo eso, bueno, y todo eso lo pueden encontrar en tu perfil. Así es. ¿Y tu contenido más viral? Creo que el contenido más viral fue precisamente cuando hablé del caso de esta Florencia Guillot, cuando justo tuvo este episodio de podcast, precisamente para hablar sobre las diferencias entre violencia sexual, cuáles son los tipos de violencia sexual. Entonces fue un video que no esperaba que se volviera muy viral, y pues ese creo que es el de los que he tenido más virales en los últimos meses. ¿Y por qué crees que justo ese video fue el que más viral se te volvió? Yo creo que por dos factores. Uno, por la coyuntura, y en segundo lugar, porque todavía hablar de violencia sexual es algo que sigue generando que las personas se preguntan y se cuestionen si en algún punto de su vida han sido víctimas de violencia sexual. Así que creo que este tema siempre sigue interpelando a nosotras mismas, principalmente a las mujeres, y a las conocidas que tengamos de, oye, yo sé que a lo mejor me contaste algo, mira, vi este video y puede que es lo que estás viviendo, etcétera. ¿Te han funado por algún contenido? Sí. ¿Por cuál? Pues ahora justo con todo el tema de la reforma judicial, sí ha sido bastante medio complicado eso, sobre cómo toman las críticas o cómo toman estos señalamientos, y creo que también ahorita con el tema de la reforma a la Guardia Nacional va más o menos también por ese camino. ¿Algún contenido del que te arrepientas? Híjole, creo que me arrepiento mucho de haber creado quizá videos justo en esta mirada sin pensar en la revictimización. Creo que a veces con esta coyuntura de querer hacer videos para hablar sobre o explicar ciertas cosas, se nos olvida que pueden haber víctimas y que puede ser un poco complicado. No me arrepiento como tal, pero luego sí sentí como que a lo mejor fue muy adelantado cuando fue el homicidio de la magistrada, porque creo que es un momento de mucha rabia, pero también es un momento de
quizá aprender cómo comunicarnos o cómo hacerlo sin generar como revictimización. Es algo que a mí me molesta mucho en redes sociales, ¿no? El clickbait. Entonces, creo que ese video en particular me hizo reflexionar un poco cómo comenzar a hablar las cosas sin que me salga a mi lado visceral, ¿no? Si hoy lo hicieras, ¿cómo lo harías? Creo que hoy lo haría esperando, ¿no? Que pasara las notas y pasara como también esta rabia que muchos sentimos, y comenzaría explicando como un poco sobre la falta de perspectiva que tienen las fiscalías para este tipo de delitos. Tenemos que exigir a las fiscalías que dejen de invisibilizar los delitos cometidos en razón de odio en contra de poblaciones LGBTQ+. ¿Qué te gustaría que los jóvenes entendieran mejor sobre sus derechos? Que no hay que verlos desde un lado de conflicto, que no hay que verlos desde un lado negativo o desde un lado de el Estado me está haciendo el favor de reconocerme mis derechos. Todos en cada momento, todos esos derechos están ahí porque el Estado tiene que dárnoslo y reconocérnoslos, y cada una de nosotros tenemos que adaptar estos derechos y utilizarlos y no pedir permiso para existir ni para pedirlos. ¿Qué crees que todavía falta por hacer en el espacio digital para que los jóvenes se involucren más activamente en la defensa de sus derechos? Creo que es bajar mucho esta condescendencia, incluso de las mismas autoridades. Yo celebro que principalmente sean las autoridades del gobierno de la ciudad que ha tenido como estos ejercicios de tratar de acercarse. Va a sonar muy burdo, pero justo cuando, por ejemplo, anunciaron el concierto de Interpol, me pareció que fue una comunicación bastante cercana, como que fue un ejercicio muy padre de decir, claro, un concierto gratuito, y como lo que embona, ¿no? Es un derecho a la cultura, porque es importante tenerlo desde el concierto de Rosalía, ¿no? Hablar del derecho a la cultura, y creo que las autoridades tienen que comenzar a hacer eso, ¿no? O sea, utilizar memes. O sea, los memes es un lenguaje universal, a utilizarlos, a saber explicar estas situaciones a partir de este lenguaje, y principalmente a ser cercana a las redes sociales. O sea, desde tu comunicación social, explicar si tengo un Facebook, no tengo un Instagram, pero también tengo un TikTok, o tengo este canal para que te comuniques conmigo. Por ejemplo, justo hablando de los memes y de las instituciones, el INE en el proceso electoral lo hizo muy bien, ¿no? Sus videos estaban súper virales en TikTok. Sí, claro. Por ejemplo, el INE ha ido transitando esta comunicación súper formal en televisión, pasarla a otros lugares y llegar a TikTok. También, por ejemplo, se me viene a la mente el IMSS, ¿no? Cuando el IMSS empieza sus semanas de vacunación, han sacado videos muy virales. Entonces, creo que tenemos que invitar y pensar a una fiscalía, por ejemplo, invitar a las personas cómo denunciar, sus canales de denuncias digitales, cómo ubicarlos, un centro de justicia para mujeres, comenzar a bajar esto y hablarlo sí desde el respeto, pero también desde esta cercanía que necesitan mucho también las mujeres principalmente, que no saben cómo iniciar sus procesos de denuncia. Es que yo pienso, no estoy segura, pero que todavía hay este miedo de algunas instituciones, sobre todo cuando se dedican a temas muy serios como una fiscalía. Sí, claro. A subirse al meme, porque pareciera que el meme o el trend le quita lo serio a la conversación, ¿no? Y pues ejemplos como tú y como todas las demás creadoras que mencionaste, hay que se puede hablar desde los memes sin quitarle lo serio. Pero, ¿qué consejo te gustaría darle a, no sé, a alguna fiscalía? Que habiliten sus canales cercanos de comunicación. Una de las cosas que, por ejemplo, en Impunidad Cero tenemos una serie de investigaciones. Dos de ellas es el tema de percepciones en temas de seguridad y otro es el ranking de fiscalías. Hemos advertido que las personas no se acercan a denunciar porque no tienen confianza en las instituciones. Y esta confianza parte también de sentir que son instituciones cercanas. Creo que hay fiscalías que han comenzado a tener como participación con sociedad civil para crear bots o crear canales. Se me viene mucho a la mente uno que se llama Teo, que es un perrito muy tierno que ha trabajado con fiscalías como Ciudad de México, Oaxaca. Si puedes hacer el ejercicio de crear un perrito para explicarle a las personas, denuncia casos de corrupción, creo que podemos crear también como un perrito u otro animal si quieren para explicar a las personas cómo acceder a tus canales digitales de denuncia o una aplicación o tu página digital, etcétera, ¿no? Para que las personas sepan que el proceso de denuncia no tiene que ser necesariamente tedioso o complicado, tiene que ser un proceso en el que la autoridad te acompañe para poder denunciar y finalmente tú decidas el proceso que vas a emprender. ¿Qué mensaje final le dejarías a tu audiencia para que se sigan informando y empoderando en temas de derechos?
Creo que el principal mensaje es justamente lo que dije hace un momento, ¿no? No hay que pedir permiso para existir ni pedir permiso para solicitar nuestros derechos. A mí me gustaría vivir en un mundo en donde los abogados no fueran necesarios, porque todas las personas pudieran acceder de manera sencilla y sin ningún tipo de problema a sus derechos y resolver conflictos para poder acceder a la justicia. Entonces les invito a que se informen, a que se acerquen a las instituciones. Si ellas no se acercan, ustedes intenten hacerlo e intenten comenzar a presionarlos para que lo hagan y así comenzar a buscar verdaderamente una justicia social. Qué conclusión tan poderosa. A mí me gustaría vivir en un mundo donde no necesitáramos abogados. Eso nos dice Leslie Hu, una abogada que además es creadora de contenido. Muchas gracias por acompañarnos y por mostrarnos el otro lado de la creación de contenido en redes sociales. Les invito a que nos sigan sintonizando aquí en Pulsar, entre memes, TikToks y redes sociales.